Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Tengo buen Buenas sonido. noches. Buenas dos. Bueno, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. ¿Usted? Bien, bien. Encerrados todavía, pero bien. Buenas tardes. No queda otra. No queda otra. Eh, bueno, Buenas tardes. igual vi que varios entraron al campus en el último ratito, o sea que ya lo habrán visto. Yo les subí una actividad para hacer para el lunes que viene. Y les subí material de lectura. Sería bueno, la actividad son 3 preguntas de respuesta muy breve, o sea que no les va a llevar tanto tiempo escribirla, pero quizás sí pensar las respuestas. Todas son respuestas de opinión, o sea que lo que más me interesa es el fundamento que ustedes le pongan a esa respuesta, no tanto lo que contesten. Para que el fundamento sea bueno, lo que les aconsejo es tratar de leer. Les subí 4 artículos cortos, en realidad son 3 artículos y un fallo, que son muy cortos para leer. Vean también del libro de cabecera que estén estudiando un poco el tema y traten de responderlo porque la clase del lunes que viene la vamos a estructurar un poco sobre la base de las respuestas. ¿Sí? Entonces les pido, tienen toda esta Bien. semana y el fin de semana para hacerlo. Lo que sí necesito es que esté presentada antes de la clase, porque la clase que viene vamos a verla en clase. Incluso a lo mejor podemos compartir en pantalla alguno para ir al margen de la devolución individual haciendo una corrección en la clase. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos el otro día, de la materia? Algunos me preguntaron por mensaje privado por la bibliografía que consiguieron. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Nadie? Bueno, a ver, no se llegó a escuchar. Así que alguien quiso hacer una pregunta, pero no se lo llegó a escuchar. Ahí está, espera. Escúchame, que no me escucha. Bueno, arrancamos cualquier cosa. Si alguien quiere preguntar algo, me interrumpe. Eh, el otro día estuvimos viendo sobre todo los caracteres esenciales de la sociedad. En realidad vamos a volver sobre esto el lunes que viene, pero vimos básicamente qué era una sociedad. Y surgió una pregunta, no era tema del otro día, pero surgió una pregunta y yo lo traje especialmente y me interesa como que lo recuerden mucho, esto de las figuras del socio por un lado y del administrador por otro. O sea, el socio como el inversor, el que trae su aporte normalmente para, para hacer negocios y no tiene, digamos, el beneficio del socio en general no va a ser otro que las utilidades. Por ser socio, por regla, no tiene participación habitual. Yo a veces les pongo el ejemplo, el socio no tiene por qué tener llave de la empresa. Y de otro lado, otra figura que es el de los administradores o el administrador, podría ser uno, que es el que va a administrar, el que va a llevar día a día los negocios, el que toma las decisiones cotidianas, aún decisiones muy importantes. No pensemos que el administrador es un mero empleado, el administrador va a tomar todas las decisiones importantes. Contratar personal, despedirlo, comprar bienes, vender bienes, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se vayan ya desde ahora haciendo en su idea de la sociedad, que yo tengo estas 2 figuras, los que administran y los dueños, totalmente separadas, con distinto régimen. Más allá de que vamos a ver que en la práctica en las sociedades chicas es muy habitual que una misma persona esté en los 2 lugares, sea dueño y también sea administrador. No está prohibido, pero para ustedes formarse la idea es mejor por ahora pensar que no es así. ¿Por qué lo digo? Porque cuando adoptan los 2 roles también van a tener distintas responsabilidades por cada rol y distintas obligaciones. Entonces, para estudiarlo es más fácil
seguir con la idea de que una cosa son los administradores y otra muy distinta, los socios o dueños. Y por eso quiero empezar a desterrar una idea habitual o un mal concepto que se ve muchas veces, que es hablar de los integrantes de la sociedad. Yo muchas veces, incluso en jurisprudencia, uno lee fallos que se refieren a los integrantes de la sociedad. ¿Por qué lo quiero desterrar? Porque es un concepto ambiguo. Yo digo integrantes de la sociedad, ¿de qué estoy hablando? De los socios, de los administradores, de los empleados. Los empleados también son integrantes de la sociedad. Si voy con un concepto más amplio, puedo estar hablando hasta de los clientes. ¿Sí? Los clientes, o sea, todas las personas que se vinculan y que tienen que ver con el quehacer de la empresa pueden ser integrantes. Entonces es un concepto muy ambiguo para el derecho hablar de integrantes. Por eso lo que les empiezo a pedir ahora es como precisión. Hablemos de socios, o en algunas sociedades los llamaremos accionistas. Hablemos de administradores por otro lado. E incluso con el tiempo vamos a encontrar alguno más. Vamos a encontrar en algún momento fiscalizadores o alguna otra función. ¿Sí? Pero avancemos. Hoy vamos a hablar de personalidad. Y acá la primera pregunta que les hago. ¿Podría una sociedad no ser persona jurídica? ¿Quién se anima a contestarlo? Sí, podría. Podría, o sea, según lo que yo tengo entendido, podría ser como lo que establece la definición del 141, que es, se considera persona, o sea, jurídica a los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos. ¿Sería más o menos por ahí? A ver, puede ser que lo de Cristian vaya. Lo veo a Ezequiel que me decía que no. ¿Por qué decís que no, No. Ezequiel? Sí o sí tiene que tener personalidad jurídica, porque para poder ser sujeto de derecho, contraer obligaciones y bueno, vuelvo a repetir, tener derechos, y a su vez por una cuestión de seguridad jurídica y seguridad en los negocios. Si no, no tendría forma de responder. Tiene que tener un patrimonio, tiene que tener un nombre. A ver, Me parece. Claro, lo que dice La el persona compañero- jurídica, la persona jurídica es el reconocimiento que te da la ley, pero la sociedad como fin, como se puede tener igual sin el reconocimiento de la ley. Digo, el reconocimiento de la ley es lo que te va a permitir a vos después contraer obligaciones. ¿Y qué sentido tendría tener una sociedad si no es para contraer obligaciones y hacer una actividad? Porque lo que decís vos estaría conforme a lo que establece el Claro. 143, que la persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros. muy bien, a Sí, ver. obvio. Pablo, Sí. a ver, la personalidad jurídica. Entonces acá tengo dos. Pablo, por lo que te entendí, vos estás con Ezequiel, que tiene que ser persona. No. Yo Ah, a estoy con Cristian. Yo digo que se puede tener una sociedad sin tener personalidad jurídica. A ver, alguien más que se sume acá en el chat. Profe, Sí, yo también pienso que tiene que tener personalidad jurídica. Creo que son necesarios que estos atributos de la personalidad, el nombre, el patrimonio, como para que pueda funcionar. claro. Bueno, Manesia en el chat dice más o menos lo mismo que Micaela. Es persona jurídica. Entonces acá ya tenemos dos posturas, que en realidad no sé si son tan contradictorias. Y aparte, ¿cómo se respondería, no? Frente a terceros si no está inscripta, por ejemplo, digo, de poder capaz que se puede, pero si surge algún problema o algo así, ¿quién responde frente a terceros entonces si no está inscripta, por ejemplo? A ver, ¿te animás a responderte vos sola? ¿Quién respondería? No sé si no está inscripta, sacale eso, pero si no fuera persona, hipotéticamente, ¿te animás, Carolina, a decir quién respondería? Dale, sí, Te compliqué. más o menos, pero te escucho. No, por eso, a ver, en realidad está bien, no están tan lejos. Yo lo que veo es que algunos dicen
El concepto de persona jurídica está absolutamente atado al de sociedad. Por ejemplo, Ezequiel, Micaela, Manesia lo pone un poco en el chat, Carolina de algún modo, y no cabría entender a una sociedad que no sea persona jurídica. ¿Sí? En cambio, Ezequiel no, perdón, Cristian y Pablo dicen no, podría ser, pero en nuestra ley les da personalidad. Y en realidad son dos posturas que tienen muchos autores que defienden una y otra, con lo cual no puedo decir que ninguno esté equivocado. Yo voy a tomar la mía, pero ¿por dónde pasa? Yo acá empiezo a darles algunos elementos, con lo cual a lo mejor alguno lo convenzo de cambiar. En Brasil, las sociedades antes de inscribirse no son personas jurídicas. Y actúan igual. Entonces, acá Carolina, que ahora no la veo más, se me perdió la pantalla, Carolina me diría, bueno, ¿y quién responde? Ah, acá está, perdón. Lo que pasa, a veces sale uno y se me mueven todos de los cuadraditos. Ahora la veo. Entonces, y Carolina me preguntaría, bueno, ¿y quién responde? Los socios. A ver, si yo, por ejemplo, con Carolina vamos a hacer un negocio, olvídense que tuvimos la primera clase en la que hablamos de personalidad jurídica. Y contratamos un empleado y no le pagamos. ¿Quién responde ante el empleado? Los dos. Somos los dos empleadores. Y compramos mercadería. Y es un condominio, es a medias de los dos. ¿A qué voy con esto? Yo no creo que sea una premisa de la sociedad el ser persona jurídica. Ahora vamos a ver que para algunas posturas jurídicas sí es una premisa, y un poco por los argumentos que venían dando ustedes. Dirían, bueno, sería incómodo. Alguien habló de seguridad jurídica, creo que fue Ezequiel, ¿no? Vos hablaste de seguridad jurídica. Bueno, las doctrinas que sostienen que la personalidad jurídica es un concepto imposible de separar de sociedad, hablan de eso. Dicen, ¿cómo podría alguien contratar con la sociedad si después esta no va a ser una persona jurídica? Ahora... Profe. Sí. No, digo, para pensarlo, pensándolo, ¿no? Hablando de clubes o instituciones barriales, ¿no? Sociedades de fomentos. Digo, también puede llegar a pasar que se arme una sociedad de vecinos que empiezan a hacer una especie de club o algo y no son personas jurídicas. Y son reconocidos institucionalmente por la secretaría que maneja en la localidad a las instituciones, pero todavía no tienen la personalidad jurídica de ser reconocidas por la ley. Bueno, en realidad sí son personas jurídicas. Esto en realidad lo vamos a ver mucho más adelante porque estás hablando vos de asociaciones civiles. Pero no importa, te lo voy a tomar porque me sirve para la clase de hoy, para pensar un poco más amplio. La asociación civil se discutió mucho qué pasaba con la asociación civil no inscripta. Porque el viejo Código Civil te decía que la personalidad le otorga la inscripción. Entonces existía algo que se lo llamaba, en la jerga, porque no estaba en ninguna ley, simples asociaciones, que eran, por ejemplo, los clubes de barrio, las cooperadoras, no inscriptas, y que la jurisprudencia les empezó a reconocer una personalidad jurídica por la actuación. Pero medio con idas y vueltas. Algún fallo ha dicho que no eran personas jurídicas, en algún caso se ha dicho que cuando se constituían por escritura pública lo eran y si no, no. Pero te voy a decir, todas construcciones jurisprudenciales porque no había ley. Desde el 2015, con el Código Civil y Comercial nuevo, está claro que son personas jurídicas. La simple asociación, porque ahora las regula el Código Civil y Comercial. Pero, ¿por qué está bueno lo que tiró Pablo? Porque nos lleva un poco a reconocer qué es lo que le da personalidad jurídica a las sociedades. Que ese es un poco el tema. Acá me dice Manesia, el acto constitutivo de la sociedad hace nacer... Comienza desde su constitución. Sí. A ver, tanto Catalina como Manesia dicen lo mismo. La personalidad jurídica nace con la Constitución. Y eso es cierto. Pero yo voy más allá. ¿Por qué? Porque no necesita autorización legal para funcionar, como lo estipula el 142, que es lo que dijeron ellas, que continuando con el argumento de que la existencia de la persona jurídica comienza desde su constitución, el mismo artículo también continúa diciendo que no necesita autorización legal para funcionar, salvo la disposición legal en contrario. Está bien.
Pero que la existencia comience, ¿quiere decir que tiene personalidad jurídica? ¿O podría no tenerla y comenzar una existencia sin personalidad? ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Yo les cuento el caso de Brasil, ¿por qué? Porque sirve para pensar que puede haber otra estructura que no es la nuestra. En Brasil, las sociedades existen desde que se constituyen, pero son personas jurídicas a partir de la inscripción. Mientras tanto, existen, pero no hay persona jurídica. En Brasil, acá es distinto, acá es correcto, acá nacen con la Constitución. Pero entonces, ¿podemos tener una sociedad no persona jurídica? ¿Podría ocurrir? Bueno, parece ser que si en Brasil la tienen, podría ser. Y entonces la pregunta, ¿qué es lo que le da a las sociedades personalidad jurídica? Y para explicarlo acá tengo distintas teorías, como siempre. Cada vez que una explicación es complicada, aparecen las teorías y les complican la vida a los alumnos. Primera teoría, las llamadas teorías negatorias, que dicen es mentira. Las sociedades no son personas jurídicas. Ahora te voy a terminar contestando, Catalina, a lo que preguntaste en el chat. Entonces, primera teoría, no son personalidades jurídicas. Y uno de los que sostiene esta postura es Hugo Richard. O sea, no estoy hablando de teorías antiguas. Hugo Richard es un autor contemporáneo que sigue escribiendo, publicando y dando conferencias ahora por Zoom. Dice que la personalidad jurídica es un invento. Dice que las sociedades no son personas jurídicas, que las llamamos personas, y que la ley de sociedades justamente no usa la palabra persona jurídica. El artículo 2 de la ley dice que la sociedad es sujeto de derechos. No dice es persona jurídica. Perdón, doctor, ¿teoría de la ficción es lo mismo que la teoría negatoria? No. Teoría de la ficción vamos a ir después. La teoría de la ficción está entre las afirmatorias porque reconoce la personalidad. La teoría negatoria en realidad la desconoce, dice no hay personalidad jurídica. Dice la sociedad es un sujeto de derechos, que ese es algo distinto. Dice hay distintos sujetos de derechos, las personas y otros que no son personas, pero que la ley les atribuye la potestad o la circunstancia de ser sujeto de derechos. Si ustedes toman el libro de Richard, si alguno está estudiando por él, va a ver que Richard habla de un centro diferenciado de imputación de derechos y obligaciones. ¿Qué es este centro diferenciado? Es algo así como decir, acá no hay personas jurídicas. Si Ezequiel y Daniel armaron una sociedad, siguen siendo Ezequiel y Daniel haciendo negocios. Pero para simplificar las relaciones, para dar seguridad jurídica, como había dicho Ezequiel, vamos a imputar todos los derechos y obligaciones que ellos contraigan a este centro diferenciado. A ver, yo quiero ver si les puedo compartir la pizarra. Yo en el aula uso mucho el pizarrón para estas cosas. A ver, díganme si ahí se ve. ¿Se ve la...? ¿Richard qué dice? Sí, profe. Bueno, Richard dice, yo tengo un socio A, un socio B, C, D. Entre ellos constituyen una sociedad. Yo no tengo personalidad jurídica, pero lo que hago es crear un centro diferenciado, como si fuese un punto imaginario, al que le voy a imputar todas las relaciones jurídicas que ellos contraigan. No sé por qué me dejó de dibujar. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno. Hola. Profe, Sí. o sea que, La pizarra perdón, de la clase.
Perdón, a ver si más o menos entiendo. O sea que para Richard, en medio de una persona jurídica, es un centro diferenciado. O sea, le cambia el nombre, eso lo reconoce como sociedad, porque tiene socios, pero no lo llama nunca persona jurídica, sino centro diferenciado. Sí, pero no es solo una cuestión de nombre, Gabriel. Ahora, Sí, si fuese un tema de nombre, no le dedicaría mucho tiempo. sí. El tema es que, si vos decís es una persona jurídica, vamos a ver en un rato que eso quiere decir que tiene un patrimonio, un nombre, todos los atributos de la persona, una nacionalidad, Sí, un domicilio. un domicilio, todos los atributos de la personalidad. Sí, En cambio, Richard dice, no, a ver, eso es un invento, no es una persona, pero la ley por comodidad, por seguridad jurídica, como había dicho bien Ezequiel, lo que hace es crear este centro diferenciado para que todos los terceros sepan que se remiten ahí. ah, bien. O sea Claro, que, o sea, cambia el concepto, pero dice, no hay persona jurídica. ¿Y cuál es el argumento? El artículo 2 no dice que es persona jurídica, dice que es un sujeto de derechos. Claro que yo acá estaba esperando que Cristian, que tiene a mano el Código Civil y Comercial, me dijera, pero ojo, que con el Código Civil y Comercial, cuando enumera a las personas jurídicas, pone a las sociedades. Entonces, ese argumento va en contra de la postura de Richard, que la postura está escrita mucho antes del 2015. Sí, lo que usted dijo recién estaba mencionado en el 148. El 148 es cuando yo tengo, a ver, me llevó 20 años aprenderme los artículos del Código Civil, con el Código Civil y Comercial ya no me los pidan. Es el que enumera, que dice son personas jurídicas privadas. Sí, que las personas jurídicas son las sociedades, las asociaciones Claro, son uno que habla de civiles. las sociedades. Ahora, bueno, La iglesia. de todos modos, si esa enumeración alcanza para destruir una postura que yo les traje a Richard por ser el más contemporáneo, pero que tiene muchos autores, muchos clásicos, que desconocían la personalidad, pues dicen, personas son las humanas. Las jurídicas serán otra cosa, pero no son personas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que dicen los que sostienen las teorías negatorias de la personalidad jurídica? Bueno, nosotros porque nos conviene los construimos en centro de imputación de derechos o en sujeto de derechos, pero eso no los hace personas. Ahora sí, avancemos. Tenemos las teorías negatorias y después tenemos las afirmatorias. Y entre las afirmatorias tenemos variantes también. Porque digamos que las afirmatorias son las que reconocen la personalidad de las sociedades. Pero no las reconocen por las mismas razones, ni de igual manera. Básicamente hay una clasificación más grande, pero yo les voy a hablar de 3 clasificaciones, que creo que son las que engloban todo, porque ustedes saben que las clasificaciones de doctrinas siempre son arbitrarias, cada autor cuando escribe no se autoclasifica, después viene alguien que sintetiza opiniones y abre categorías, y a veces dentro de una categoría encontramos alguna que la leemos a fondo y está más en otra que en esta. Pero básicamente si abrimos como 3 grandes grupos, podemos hablar de la teoría de la ficción, que es la que nombraba Cristian hace un rato, o Pablo, no me acuerdo de los dos. Sí, yo le había preguntado con La respecto teoría de la ficción, que es afirmatoria. Porque tenía entendido que también la sostenía Richard, por eso me había confundido. Como tenía por Nissen, que decía, entre otros autores, citaba también a Richard, quizás por eso me había A confundido. ver, puede ser que, el tema es este, te vuelvo a decir, cuando uno arma clasificaciones, bueno, vos lees a un autor, ningún autor se autoclasifica. Entonces vos lo lees y lo encuadrás donde vos querés. Yo leo a Richard y para mí, lean ustedes el libro de Richard y van a ver que él desconoce la personalidad como persona. Habla de otro, digamos, de un centro diferenciado de imputación de derechos. Pero bueno, puede ser que alguien lo lea más a fondo y considere que habla de la ficción. Entonces, la de la ficción, la de la realidad jurídica y la realidad social, en la que yo no voy a ahondar mucho, porque la realidad social es un poco la teoría de la institución que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué dice la teoría de la ficción?
empieza algo así como respondiéndoles a los de las teorías negatorias y dicen, no, las sociedades son personas jurídicas, pero vamos a reconocer que esta personalidad es una ficción del derecho, un invento del derecho, porque es mucho más cómodo reconocer personas que pensar en negocios individuales de los socios. Para un tercero es más cómodo y más seguro demandar a una sociedad que tener que indagar quiénes son los socios. ¿Sí? Pero reconoce que en realidad, como es una ficción, es una decisión del legislador dar la personalidad o no. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestra ley de sociedades es básicamente la suma de 3 leyes? La 19.550, ¿sí? La 22.903, que es una modificación muy importante del año 83, y ahora tenemos que sumar la 26.994 del Código Civil. ¿Sí? Tanto la primera como la 22.903 tienen una exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos es la explicación que dan quienes proponen la ley, que fueron una comisión de juristas, y que explican el porqué de cada decisión que adoptan. En la 22.903, cuando se regula a ciertos contratos que ustedes ya conocen, las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración, en la exposición de motivos expresamente dicen los redactores de la ley que la personalidad es una ficción jurídica que el legislador tiene la facultad de dar o no. Y por lo tanto deciden a estos contratos asociativos no darle persona jurídica. Entonces fíjense que el redactor del año 83 toma para sí esta teoría de la ficción y dice, las sociedades podrían ser personas jurídicas o no, es una decisión del legislador. Y nosotros como legisladores, bueno, a las sociedades les damos personalidad jurídica, a los contratos no. ¿Se entiende entonces esta teoría de la ficción? Fíjense que tiene una base muy parecida a las teorías negatorias. Por eso a lo mejor lo que decía Christian de la confusión Richard en cuál de las dos está. Porque el fundamento es el mismo, pero acá lo que reconocen es, existe la personalidad jurídica. Pero es una ficción del legislador, porque es más cómodo, porque conviene, pero podría no estar. En otras palabras, esto que yo les preguntaba al principio de la clase, ¿el concepto de personalidad jurídica está íncito en lo de sociedad? No. Puede haber sociedades con o sin personalidad jurídica. Ahora, en nuestro derecho, el artículo 2 de la ley lo incluye, porque dice la sociedad es sujeto de derechos. ¿Está claro? Acá me dicen, ¿se les corta a todos mucho el sonido? No, profe. Ah, bueno. No, Entonces, doctor, se escucha bien. bueno, a los que se les corta debe ser un tema de la recepción, pero bueno, después lo van a poder escuchar. Si vieran que se corta, me avisan. No sé qué puedo hacer, pero por lo menos trato de repetir. Entonces, ¿se entiende la teoría de la ficción por dónde pasa? Pasa por reconocer, no hay personas jurídicas, las únicas personas son las humanas. El legislador puede decir, es una herramienta que tiene, que puede darla o no. Y en nuestra ley decidió darla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que lo recuerden? Y más allá, ahora vamos a seguir con otras posturas. Ustedes obviamente, personalmente, podrá gustarles o podrán compartir alguna de ellas. Pero la teoría de la ficción es la que más los va a ayudar a entender el resto de la materia. Sobre todo lo que vamos a ver en el resto de la clase de hoy. ¿Sí?
Entonces, siguiendo, dijimos postura de ficción, hay otra teoría que habla de la realidad jurídica. ¿Qué dice? Profe, Sí, disculpe, quería preguntar en qué leyes está la exposición de motivos, la 22.903 y cuál más. y la 19.550. El tema, Gracias. yo calculo que buscándola en internet la encontrás. En las leyes, todas las leyes tienen una edición un poquito más amplia que viene con la exposición de motivos, y a veces las leyes de librería más económicas no la traen, la suprimen. Pero yo estoy seguro que si googleás exposición de motivos ley 19.550 o ley 22.903 la encontrás. Si no la Listo, consiguen, gracias. avísenme y yo veo si las puedo conseguir y se las subo al campus. Gracias. Entonces volvemos. Teoría de la realidad jurídica. Esta postura dice que, aunque es cierto que materialmente las únicas personas son las humanas, en el mundo jurídico la personalidad de las sociedades es incita a la misma y sería impensable una sociedad sin personalidad. O sea, no podría un legislador, aunque quisiera, regular sociedades sin atribuirles personalidad, que el mundo jurídico, la realidad jurídica lo impone. Con lo cual, no sería una facultad del legislador, sino una imposición. No tiene otra. ¿Se entiende la diferencia? Básicamente la diferencia entonces radica en que para la teoría de la ficción el legislador tiene la potestad de no dar personalidad jurídica si considerara que no es conveniente, y en la teoría de la realidad jurídica no tiene esa potestad. Y en realidad... Una pregunta, doctor, Sí. porque usted había hecho mención la clase pasada, por ejemplo, cuando hablaba de los elementos si eran sustanciales o formales, en donde uno, cuando quería constituir una sociedad, el que estaba enfrente, el administrador o quien la autorizaba, podía rechazarla. O sea, con lo que sería la teoría de la realidad, ¿esa posibilidad no estaría prevista? Porque se No, tendría a ver, que... No, me parece que vos me estás hablando no del administrador, sino el registrador, No, el registrador, perdón. del Sí, el registro funcionario. que tiene que inscribir. No, esto es otra cosa. A ver, acá estamos hablando, acá yo me estoy saliendo un poco de la ley, estoy hablando de los fundamentos. ¿Por qué? A ver, nuestra ley es clara, las sociedades son sujetos de derechos, son personas jurídicas y ningún registrador lo puede cuestionar porque lo dice la ley. Lo dice el 142 que vos leíste hace un rato. ¿Sí? Por eso le preguntaba, pues A ver, me había sonado como raro, por eso no me terminaba de cerrar. no. Ahora vamos a ver, todas las posturas, hasta las teorías negatorias, no pueden desconocer que nuestros derechos a las sociedades son sujetos de derecho. Eso no lo podemos discutir, te lo dice el artículo 2 y ahora el 142, con lo cual no lo podemos discutir. ¿Sí? Ahora, entender cuál es el fundamento de esta personalidad nos va a ayudar a elaborar ciertos conceptos que son los que siguen el resto de la clase de hoy. A ver, por eso me detengo tanto en analizar estas posturas, porque son las que nos van a permitir entender lo que viene después. ¿Sí? No solamente por una explicación histórica que no sería tan importante. Entonces vuelvo. Las teorías, vimos las negatorias, la ficción, la realidad social. La realidad jurídica, perdón. La negatoria dice no son personas jurídicas, la ficción dice son personas porque el legislador lo quiere, pero podría no quererlo. La realidad jurídica dice son personas porque el mundo jurídico impone que lo sean. Y el legislador no lo podría desconocer. Y la realidad social va mucho más allá, tiene que ver con la teoría de la institución que vimos el otro día, donde se acuerdan que vimos que las sociedades, una vez creadas e inmersas en un mercado, trascienden a los socios y empiezan incluso a vincularse con el medio como personas jurídicas. Pero esta no nos va a ayudar tanto hoy, por eso la dejo un poco de lado. Ahora vuelvo. Y con estas posturas tenemos que tratar de respondernos la primera pregunta que les hice cuando arrancamos. ¿La personalidad jurídica es algo íncito en las sociedades? ¿O podríamos pensar en sociedades sin persona jurídica?
si el legislador lo quisiera. ¿Podría mañana modificarse la ley de sociedades y decir que las sociedades no son más personas jurídicas? Sí, si el legislador así lo dispone. A ver, tenemos una postura, la de Miriam. ¿Alguien dice que no? Habría que reformar también el Código Civil y Comercial en ese caso. A ver, ¿sabes que no? Porque el Código Civil y Comercial, no te olvides que es supletorio de la ley de sociedades en materia imperativa. Con lo cual, si se reformara la ley de sociedades, sería para las sociedades y el código regiría para las demás personas. Pero igual está buena la observación. Igual no va a pasar. Es una pregunta hipotética. Bueno, parece que los convencí. Yo creo que sí, que podría ser porque puede haber sociedades sin personas jurídicas. Ahora, en el mundo actual, siglo XXI, no es pensable esto. Con lo cual yo creo que por algún motivo todos los legisladores del mundo le han dado personalidad a las sociedades. Con alguna limitación, como la sociedad de hecho brasilera que no la tiene. Pero en general tienen casi todas personalidad. Pero ¿por qué es importante saber que esto no es algo natural de las sociedades, sino algo que trae el legislador? Porque entonces quiere decir que el derecho a la personalidad no es tan absoluto. Y si el legislador me lo da, si yo hago un uso abusivo de este derecho, me lo pueden sacar. ¿Se entiende esto? Igual vamos a avanzar en este punto. Pero se entiende la diferencia, en cambio, si alguien pensara que la personalidad es una realidad jurídica, entonces quiere decir que ningún legislador, que nadie me podría sacar ese derecho. ¿Sí? Todos hasta acá me van siguiendo, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo atrás. Yo ahora voy a hacer algo, voy a mirar el programa, les voy a decir algunos puntos que yo los voy a omitir, porque quiero dedicarle un buen rato a lo que creo que es el centro de la clase de hoy. Y hay puntos que ustedes los pueden ver solos de cualquier manual. Lo que no quita que si tienen dudas, preguntan por el campus, en clases futuras, en cualquier momento. Hay un punto del programa que les dice comienzo y fin de la personalidad, que esto un poco ya lo vimos. ¿Cuándo nace la personalidad? Cuando se constituye. Cuando se constituye. A partir del acto constitutivo no hace falta ninguna inscripción, ya es persona. ¿Y cuándo termina la personalidad? Son ilimitadas. No, pero ¿cuándo termina? ¿En qué momento temporal dejan de ser personas? ¿Con el vencimiento del plazo, doctor, de la sociedad? No. ¿No? Cuando dejan de realizar la actividad para la que se inscribieron. No. ¿Cuando no la renuevan? No. Cuando, o sea, Cuando la ya no- constitución de la sociedad es cuando el registro no pone fin a la personalidad jurídica del ente y con posterioridad para ella aparecen nuevos acreedores que la sociedad debería satisfacerlos porque la existencia de deudas implica la subsistencia de un patrimonio autónomo, que es uno de los atributos de la personalidad, ¿no? O sea, la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Que... A ver, ahí fuiste más lejos. ¿Eso que tomaste vos, que es algún fallo o...? No, me acuerdo de haberlo leído en el manual de Nissen, que lo había marcado como importante, que hablaba sobre la extinción. A ver, eso es una postura. Si vamos técnicamente cuando termina la personalidad es cuando se cancela la inscripción. Cuando yo termino el procedimiento liquidatorio, en el momento que voy al organismo y cancelo la inscripción, ahí termina la personalidad jurídica. Mientras tanto no, por más que se venza, que se resuelva a disolver, sigue la personalidad jurídica hasta ese momento. En ese momento, como dice Manesia, se extinguen todos los atributos de la personalidad. Ahora, lo que leía Cristian, o lo que me comentaba Cristian del libro de Nissen, es una postura de él, porque siempre hubo un problema que se planteó: ¿qué pasa cuando una sociedad cancela su inscripción y aparece un acreedor que dice sí, pero me quedaron debiendo plata?
Entonces, él entiende que sigue vigente la persona jurídica. Esto ya es una interpretación que yo no estoy tan de acuerdo, pero son posturas. Yo creo que ahí hay responsabilidad de los socios eventualmente, pero no hay persona jurídica. Pero sería un punto a discutir. Pero lo que es indiscutible es hasta el momento que se inscribe la cancelación. O sea, la baja de la sociedad en el registro implica que termina la personalidad jurídica. O sea que hasta que no la dan de baja, sigue. Exactamente. Y esto muchas personas no lo saben. Por ejemplo, la sociedad de hecho, ¿qué es una sociedad de hecho? Lo vamos a ver más adelante, pero es una sociedad que no tiene contrato escrito, simplemente dos personas se ponen de acuerdo y empiezan a funcionar. Esa sociedad que normalmente la gente no inscribe la cancelación, sigue viva la persona jurídica hasta que no la cancelen. Profesor, una pregunta. Entonces, ¿por qué en el artículo 11 dice el plazo de duración que debe ser determinado? El plazo es determinado, es así. ¿Qué pasa cuando se vence el plazo? Es una causal de disolución. Causal de disolución, yo me estoy anticipando a cosas que vamos a ver a lo largo de la materia, ¿no? Pero Perdón, doctor, pero ¿no se puede prorrogar? Se puede prorrogar, por supuesto, pero si no se prorroga, la sociedad se disuelve. Eso quiere decir que entra en la etapa de liquidación, pero sigue viva, sigue con personalidad, hasta que se termine de liquidar y se cancele la inscripción. Doctor, le hago una consulta. Dame un segundo nomás. De igual manera... Dame un segundo. ¿Contesté, Catalina, a la duda? Sí, gracias. Sí, decime, Ezequiel. En los contratos, en los estatutos, ¿no se le suele poner 99 años de duración? Es una mala costumbre, malísima. ¿Alguno cree que va a estar acá dentro de 99 años? Por eso. Ahora, pero está en el estatuto de la empresa donde yo trabajo, que es una SRL, dice 99 años. Casi todos dicen 99 años. ¿Y saben por qué? Yo estuve mucho tiempo averiguando por qué 99 y no 100. No sé. Y al final encontré el por qué. Porque es marketing. Por marketing. ¿Qué? Por marketing, digo. Yo veo que le pone el 9,99, digo, no es un... No. La explicación es más sencilla. Parece ser que en el viejo formulario de inspección de justicia de los años 60, el lugar para duración tenía dos lugares, dos casilleros. Entonces más de 99 no se podía poner. Menos mal que no le pusieron 3, pues serían todas de 999 años. Profe, perdón. Sí. ¿Y por qué el 155 del Código Civil, que habla de la duración, dice que la persona jurídica es ilimitada en el tiempo? Lo que pasa es que el plazo de duración limitado tiene que ver con la sociedad, yo te iba a decir comercial, ahora es sociedad, pero con la ley de sociedades. Las otras personas jurídicas, por regla, no tienen duración limitada. ¿Y con qué tiene que ver? Con que las demás sociedades, las que nacen, pensá, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, nacen con un fin de bien común, que va más allá de los socios. Los socios se pueden ir o entrar. Esas son ilimitadas. Esas no tienen limitación por regla. En cambio, la sociedad comercial, o no comercial, porque ya no es más comercial, pero la de la ley de sociedades, en la que yo tengo socios que invierten un capital, tienen derecho a un día a salirse del negocio. Y a mí me parece una locura hacer una sociedad por 99 años. Yo creo que 20 ya es un buen plazo. Que como acá dijo alguien hace un rato, se puede prorrogar. Claro. La sociedad se puede prorrogar perfectamente. Es cierto, el trámite de prórroga implica un gasto. Entonces, bueno, yo puedo entender que a veces no pongan plazos muy cortos, porque un trámite de prórroga tiene cierto gasto. No sé, hoy en Capital la prórroga de una sociedad entre una cosa y otra deben ser 25 o 30 mil pesos. Pero bueno, una vez cada 20 años los podemos gastar. Tiene que ver con eso los plazos muy largos. 99 años es una locura, porque muchas veces pasa que, a ver, me viene a ver un socio y dice, mira, a mi socio no lo aguanto más, me quiero ir de la sociedad. Y mi respuesta es, bueno, pero no tenés derecho a irte. ¿Por qué no? Y no, porque vos firmaste por 99 años. ¿Quién te obligó a firmar por 99 años? Si me preguntan a mí, creo que la ley debería tener un plazo máximo de duración.
como todos los contratos, no sé, 30 años. Piensen, los contratos más extensos, creo que el fideicomiso ahora se admite hasta 30 años. Hasta 30. Antiguamente eran 10, pero en el nuevo código se han extendido plazos hasta los 30, pero más que eso no. Y muchos dijeron que 30 era demasiado. ¿Cómo puede ser que admitamos sociedades, que es un negocio tan complejo, donde a mí me obliga a mantener una inversión por 99 años? Pero bueno. El socio no se puede salir antes, entonces, no puede salirse antes de que se termine la sociedad. No tiene derecho. Vamos a ver No que tiene derecho. Puede arreglar. Tiene excepciones. Puede arreglar con los otros socios. ¿Qué? Puede llegar a un arreglo con los otros socios. Por supuesto, siempre podés... A ver, la salida voluntaria siempre existe. Pero ¿qué pasa cuando los otros socios no quieren que salgas? Claro, ahí está el tema, claro. No puede. Porque, a ver, vos vas a pretender salir llevándote tu parte. No creo que pretendas salir y dejar todo de regalo. Claro. Entonces vas a tener que encontrar que tus socios quieran. Vas a tener que llegar a un arreglo, claro. Porque, bueno, a veces no se puede y de eso tratan un poco los conflictos societarios. Pero bueno, Bien. vamos a hablar mucho de esto a lo largo del cuatrimestre. Ahora, despejémoslo de ahora. El plazo de duración no tiene que ver con la persona jurídica. Tiene que ver únicamente con la vida de la sociedad hasta que se disuelve. Pero disuelta sigue siendo persona jurídica hasta que se cancela. ¿Está claro eso? Bueno, después... Sí, sí. Estoy mirando porque yo a veces me desordeno y no quiero dejarles todo el tema de la casa de hoy, de todo lo que tiene que ver con atributos de la personalidad, se los dejo para ver ustedes. El tema de domicilio, nombre, razón social o denominación social, eso tomen cualquier manual, normalmente lo van a encontrar en el artículo 11, que están casi todos los elementos, en el comentario de la ley, o al principio, y ahí van a encontrar cómo se manifiesta cada atributo de la personalidad en las sociedades. E incluso van a encontrar la discusión sobre la nacionalidad, o sea, si las sociedades tienen o no nacionalidad, que la vamos a trabajar más adelante cuando veamos sociedades constituidas en el extranjero. O sea que prefiero, porque estoy por lo menos con la voluntad de tratar de que las clases no pasen de la hora y media, porque sé que es más o menos el... Vamos a ver si cumplo, pero me traté de programar para tratar de no pasar de la hora y media, que creo que es el tiempo lógico de una reunión como esta. Y le quiero dedicar un buen rato, por lo menos 40 minutos, a un tema que, por un lado, para que les interese a ustedes, suele ser pregunta de examen, y por otro lado, suele ser algo que pueden aplicar en cualquier rama del derecho cuando litiguen contra sociedades. O sea, no es algo especial para los que se vayan a dedicar al derecho societario, sino para todos. Y tiene que ver con la contracara, si se quiere decir, si una cara es la personalidad jurídica, la otra cara es algo que vamos a llamar la desestimación de la personalidad. Algunos autores lo llaman el corrimiento del velo. A mí no me gusta mucho el tema del corrimiento del velo porque en general lo lleva a conceptos cerrados. Pero bueno, es usado muy en general. Es más, ¿algunos de ustedes vieron ya derecho laboral? Sí, doctor. Y algo deben haber... Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Vieron algo del corrimiento del velo? Sí, sí, que eran los casos en los que la sociedad había sido utilizada como una pantalla para violar la ley o la buena fe, para frustrar derechos de terceros o para obtener fines ajenos a la sociedad. Bueno, si vieron eso, bastante bien. Profesor, ¿vendrían a ser sinónimos entonces? ¿Qué cosas, Ariadna? La teoría del velo con la desestimación y la inoponibilidad, porque yo veo inoponibilidad, desestimación, allanamiento y me parece todo lo mismo. Sí, a ver, no sé, no me animo a decirte que es todo lo mismo, pero sí que en la práctica se los usa para llamar lo mismo. Con lo cual, sí, cuando vos ves el título estamos hablando de lo mismo. En algunos libros van a encontrar desestimación en inglés, que es la teoría original, que es disregard of legal entity. Que esta sería a ver si los escribo,
porque mi pronunciación inglesa no es la mejor. Ahí se los escribo en el chat. Ese es el nombre con el que lo van a encontrar en mucha bibliografía. ¿Allanamiento también es allanamiento también? Sí, algunos lo llaman así, no me gusta el nombre tampoco, pero algunos llaman así a lo mismo. Claro, pues yo veía el programa y pensaba que eran todas cosas distintas y me hice un lío. No, estamos hablando, a ver, si yo me pusiera como un puritano, buscarte el concepto de cada una de esas cosas, puedo encontrar diferencias sutiles. Pero en la práctica estamos hablando de lo mismo. Y yo quiero que ustedes entiendan, y acá hay algo, después cuando terminemos de verlo, yo le voy a pedir a alguien que lea el artículo 54, tercer párrafo, y a otro que lea el 144 del Código Civil y Comercial, que vamos a ver que estamos hablando más o menos de lo mismo. Sin embargo, antes que llegar a eso, yo les quiero enseñar el instituto. ¿Por qué? El instituto, el Disregard, tiene historia en el mundo de 150 años. En doctrina, primero jurisprudencia, después doctrina, y después legislación en algunos países del mundo. En la Argentina tuvo unos 15 años de jurisprudencia, pero, a ver, no un poco de jurisprudencia. Yo tengo un librito que si alguna vez lo cruzan no es caro, pero el tema no es fácil de conseguir, que se llama El abuso de la personalidad jurídica, que es de López Mesa. Ese libro en un momento reseña jurisprudencia sobre este tema, previa al 83, y reseña algo así como 160 fallos. Vean si había recepción jurisprudencial. Y la ley, el 54 tercer párrafo que vamos a estudiar ahora, es del año 83. Con lo cual la ley lo que receptar un instituto que ya tenía toda una historia. Por eso yo les quiero enseñar la historia del instituto, sobre todo porque el 54 ter está muy mal escrito. Cuando lo veamos se van a dar cuenta que está muy mal escrito. ¿Y por qué está tan mal escrito? No porque la comisión redactora escribiera mal, porque la verdad es que es una comisión que si algo tuvo fue muy buena redacción, sino porque este artículo fue manipulado. Lo trajo uno de los integrantes de la comisión, a los demás no les gustó, empezaron muchas idas y vueltas y retoques para conformar a toda la comisión. Entonces, la versión que salió es una versión como estos artículos que empiezan a ser tocados y retocados, que no es buena redacción. Por eso yo quiero que entiendan el instituto, de dónde viene, que ya lo aplicaba la jurisprudencia, para que a partir de ahí entendamos a qué se refiere el 54 y cómo se debería aplicar. Que en la práctica se suele aplicar bastante mal, por exceso y por defecto. Pues yo he visto malas aplicaciones, por exceso, o sea, por aplicarlo cuando no va, pero también por defecto, por no aplicarlo cuando va. Yo para meterlos en el tema, les suelo contar dos casos, como si fuera cuento, pero acá estoy de acuerdo. No es para que en el examen me cuenten el mismo cuento, sino la idea de esto es que ustedes a veces la historia o un caso concreto ayuda a internalizar de qué estamos hablando. El primer caso es por 1800 y pico en Londres. Un señor Salomón, que se dedicaba, tenía una industria textil, en un momento se ve que alguien lo convence de que era muy peligroso tener la industria a su nombre, porque si en algún momento le iba mal, iba a perder todo su patrimonio. Entonces el señor Salomón se deja asesorar y crea una corporación. Si lo queremos traer a tiempos actuales, hubiese creado una sociedad anónima. Pero en aquel momento fue una corporación inglesa. La corporación requería de por lo menos 10 fundadores. De los 10 fundadores, 8 eran de apellido Salomón. ¿Y cómo se imaginan que se llamaba la corporación? Salomón Corp. Reconozcamos que eran bastante inocentes. Hoy somos un poco más sofisticados. Los socios serían 4 sociedades offshore, los representantes serían todos extranjeros y la sociedad tendría un nombre
quien identificaría con Salomón. Pero en aquel momento Salomón fue un poco más inocente, le puso Salomon Corp. Y el primer problema que tuvo es que dijo, bueno, ¿y ahora cómo hace Salomon Corp, que no tiene patrimonio, para comprar mi industria textil? Entonces el señor Salomon le vendió toda la industria, con máquinas, con empleados, con todo, a Salomon Corp, y Salomon Corp se comprometió a pagarle en una cantidad de cuotas y le dio una garantía que era una hipoteca flotante para tratar de traerlo a términos actuales, una hipoteca sobre todos los bienes, privilegio que nosotros hoy no tenemos. Las cosas anduvieron bien al principio hasta que en un momento, vaticinio, Salomon Corp quebró, como 10 años después. Se nombra un liquidador, sería el equivalente a un síndico actual. El liquidador vendió, ustedes saben cómo funciona una quiebra, viene un síndico, vende todos los bienes, junta la plata y dice, bueno, con esto vamos a ver cómo les pagamos a los acreedores hasta donde alcance. El liquidador vendió todos los bienes de Salomon Corp y cuando va a pagar se encuentra que el acreedor más privilegiado, ¿saben quién era? Salomon, por el precio de venta de la fábrica. Vuelvo, me están siguiendo todos la historia, ¿no? ¿O alguien se perdió? No, va bien, va bien. Bueno, entonces el liquidador va y le dice, mire, señor juez, si yo aplico la ley, todo lo que obtuvimos por todas las máquinas, las telas, todo lo que encontramos, se lo tengo que dar al señor Salomon. Pero eso sería una verdadera injusticia. Ningún acreedor cobraría nada y Salomon se queda con todo lo que tenía. Y él dice, es obvio que Salomon Corp fue una persona jurídica utilizada para evitar la responsabilidad. No tenía razón de ser. Se la constituyó Salomon con toda su familia. El juez de primera instancia acoge, usa el término disregard of legal entity para decir que, dijo algo así como, vamos a desconocer la personalidad jurídica. Disregard, la mejor traducción que se me ocurre, sin ser precisa, es desconocimiento, corrimiento. Regard es considerar, desconsiderar. Y dijo, yo voy a sostener que Salomon y Salomon Corp son una misma persona. Por lo tanto, Salomon no es acreedor. Y todos los acreedores tienen derecho a este patrimonio, no Salomon. Solución basada principalmente en la equidad. Acuérdense que estamos en el common law, donde los principios van por encima de las normas. Esta decisión fue apelada a la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Lores la revocó, con lo cual a don Salomon le salió perfecto y se quedó con todo. O sea, los acreedores de Salomon perdieron, Salomon se quedó con todo su patrimonio y seguramente habrá quedado Salomon 2 Corp y empezó de vuelta. No sé, esto ya lo invento yo. Ahora, lo que sí fue esto es la semilla de esta doctrina que evolucionó a lo largo del siglo XX. Contra lo que ustedes podrían pensar, ¿saben dónde más se desarrolló y más precedentes hubo? En Estados Unidos. O sea, uno dice el país más capitalista es donde más se desarrolló para decir, bueno, cuando la sociedad es usada, cuando la persona jurídica es usada en forma abusiva, o sea, no con la finalidad que se nos dio, sino con otros fines, bueno, el juez puede hacer de cuenta que no hay personalidad jurídica. En España hubo muchos precedentes, y en Argentina aparecen a fines de los 60, principios de los 70, los primeros fallos. Y hay un fallo que yo lo traigo siempre a las clases, aunque la sentencia de Cámara termina hablando de nulidad y no de desestimación, que es Astesiano. Yo, a ver si se los puedo escribir. Astesiano, si lo googlean van a encontrar el fallo. ¿De qué trataba Astesiano? Había 3 hermanos Astesiano, el mayor de ellos enemistado con el padre, y el padre tuvo la intención de desheredarlo.
pero no tenía razones para hacerlo, por lo menos razones a tenor del Código Civil. Entonces, ¿qué hace? Constituye una sociedad con sus 2 hijos menores y pone todos sus bienes en la sociedad. Cuando se muere, Astesiano padre, el hermano desheredado inicia en el juicio sucesorio una acción pidiéndole al juez que desestime la personalidad de esa sociedad. Porque dice que esa sociedad fue una persona jurídica creada por su padre y hermanos al solo fin de perjudicarlo a él. El juez de primera instancia dice que efectivamente era así, o sea, lo considera probado. Con lo cual dice, esta sociedad para nosotros no existe. Con lo cual los bienes los imputa ¿a quién? Dice, estos bienes son de los 2 hermanos menores. Y con eso le abre al hermano mayor las acciones de reducción de herencia o de colación. ¿Se entiende? El juez dice, esta persona jurídica para la sucesión no existe. Entonces, si no existe, los bienes son de los socios. Y con eso abre las acciones sucesorias. ¿Se entiende esto? Sí, la reconoce como un invento para perjudicar al otro hermano. Exactamente. Y a lo largo de los años 70, entonces, hubo muchísimos fallos. Básicamente en 4 rubros. Hubo en otros, pero básicamente en temas de familia, cuando la sociedad era un artificio para defraudar la sociedad conyugal, uno de los cónyuges ponía bienes en la sociedad para sustraerlos del otro. En derecho sucesorio, como el caso astesiano. En derecho laboral, cuando el empresario de algún modo constituía sociedades para perjudicar a los trabajadores. Por ejemplo, constituía 2 sociedades. En una ponía los bienes y en otra los trabajadores. Cuando quebraba a los trabajadores se armaba otro y los bienes seguían a salvo. El famoso vaciamiento de sociedades. Cuando vemos que un negocio funciona a lo largo de 30 años, pero cada 4 o 5 años cambia la sociedad que lo explota. Y los socios son los mismos. Y finalmente en materia fiscal. En materia fiscal, si bien no fue el mayor uso, trascendió porque hubo 2 o 3 fallos de la Corte Suprema. Yo me acuerdo Parque Davis, General Motors, y hubo uno más, que se me está escapando, donde ¿qué se hacía fiscalmente? Sociedades que tenían una matriz en el exterior, por ejemplo Parque Davis. La sociedad Parque Davis Argentina era 99% de la sociedad americana y ahora te voy a contestar, Manicia, lo que preguntás por el chat. Y 1% de la sociedad argentina. Parque Davis Argentina, ¿qué hacía? Pagaba fortunas todos los años en regalías por usar la marca a la sociedad matriz. General Motors era lo mismo. Pagaba todos los años regalías millonarias a General Motors a Estados Unidos por usar sus marcas en la Argentina. ¿Cuál era la consecuencia? En la Argentina nunca había ganancias, porque todo lo que ganaban se lo gastaban en pagar regalías. Entonces, ¿quién inició la desestimación de la personalidad? La AFIP, o la DGI en ese momento. ¿Y qué dijo la DGI? Miren, todas estas son ganancias argentinas que tienen que pagar impuestos, porque nadie le paga regalías a sí mismo. Entonces decía, esta sociedad creada por General Motors de Estados Unidos, donde ellos tienen el 99%, acá hay un 1%, es un abuso, no es una verdadera sociedad. Está creada al solo fin de defraudar al Estado argentino para no pagar impuestos a las ganancias acá y pagarlo en Estados Unidos. Y la Corte le dio la razón en los 2 casos. Es más, sé que hay un tercero, pero ahora me viene a la memoria Parque Davis y General Motors. ¿Qué? Bettina me... Swiss del TEC, pero Swiss del TEC no fue exactamente eso, fue un tema laboral Swiss del TEC. Swiss del TEC fue una extensión en una quiebra de Swiss del TEC, que era una sociedad argentina, a partir de una investigación del doctor Alconada Aramburu, le extienden la quiebra al grupo Swift, que era americano, porque consiguen demostrar que Swiss del TEC
eran nada más que una cáscara, una apariencia de negocios de la propia americana. Por eso no fue exactamente tributario. Pero Suez del TEC es un caso donde la Corte fundó muy bien lo que es la desestimación. Entonces, ¿se entiende cómo vienen los casos? Y ahora vamos a ver cómo se fundaron estos casos en derecho. Se fundaron básicamente en dos normas. Primero, el artículo 2 de la Ley de Sociedades. Recuerdo que el 54 no estaba todavía. ¿Qué decía o qué dice el artículo 2? ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? El 2 de la ley. Sí, profe. Dice, a ver, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Entonces, vean la segunda parte. Es sujeto de derechos con el alcance fijado en esta ley. ¿Qué puede querer decir ese agregado? Con el alcance fijado en esta ley. Que la ley le impone un límite. Exactamente, que no es a cualquier fin. Y vuelvo a la teoría de la ficción. Que el legislador no me da un derecho para lo que yo quiera. Me lo da un fin. ¿Cuál es el fin? Artículo 1. Para el intercambio de bienes o servicios, para lograr utilidades, no para perjudicar a terceros. Y vuelvo a la teoría de la ficción. Así como me lo da, me lo saca, si lo uso mal. ¿Sí? Ahora, este es un argumento, pero hay uno que es mucho más fuerte aún. El abuso del derecho. ¿Se acuerdan qué es el abuso del derecho? ¿Quién se anima? Repaso de obligaciones. Cuando se usa la norma contraria al fin en el que fue creada. Bien, Sofía, teníamos una valiente. No sé si hace falta que sea contraria, por lo menos distinta. Pero hay una sutileza. Yo creo que con que se use de un modo distinto a aquel para que fue creado, hay abuso del derecho. O sea que yo incurro en abuso del derecho cuando uso un derecho no con la finalidad que me dio el legislador, sino con otra finalidad. Y acuérdense que el código, tanto el Código Civil viejo como el actual, dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y con el actual Código Civil y Comercial mucho más, porque ya lo tenemos en el título preliminar, como uno de los principios jurídicos. Antes lo teníamos en el 1071, allá al final de obligaciones. ¿Sí? Ahora lo tenemos al principio del derecho, del Código. Artículo 10 o 12. ¿Sí? Ahí entre el fraude. Entonces, ¿qué es el abuso del derecho? Usar un derecho en forma distinta a aquella razón que motivó su concesión. Entonces, la personalidad jurídica es un derecho para los empresarios. ¿Sí? Si es un derecho, solo se puede usar con la finalidad con la que se lo concedieron. ¿Cuál es la finalidad? Que sea conforme a la ley. Claro, ¿y cuál sería la finalidad conforme a la ley? El intercambio de bienes y servicios. El intercambio de bienes y servicios, el fin del lucro. Para lo que la crearon. Exactamente. Y yo voy a agregar algo más, que vale para todas menos para las unipersonales, que es el aunar esfuerzos. ¿Para qué se asocian dos o más personas? Para aunar esfuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien usa... Para llevar a cabo una actividad. Para llevar a cabo una actividad. A ver, todas estas respuestas son correctas. Entonces, cuando alguien usa estas sociedades, estas personas jurídicas, estas herramientas, para algo distinto, ¿la sanción cuál es? Le saco lo que le di. No son sujetos de derechos. Esos fueron los argumentos que se usaron en los 70.
y se desestimó la personalidad de centenares de sociedades, sin que ninguna norma tuviera la desestimación de la personalidad, usando el abuso del derecho y el artículo 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir, o qué quería decir en ese momento desestimar la personalidad? Que los jueces lo tenían que explicar en cada sentencia. ¿Qué les parece? Que para ese tercero no tendría no sería oponible la figura de la persona jurídica. Para ese tercero contra quien se hizo el fraude no tendría existencia. Perfecto. No usaría la figura fraude. ¿Por qué? Porque si usas la figura fraude, le pones más requisitos. Si hubo fraude, no tengo dudas. Pero no necesariamente fue fraude. Con el abuso del derecho, que es menos, también puedo llegar. Okay. Entonces, por eso... Pero está bien, para ese tercero no existe. Con esto que quiero decir, y que a todos les quede muy claro, porque acá empiezan los errores. La sociedad sigue existiendo. Una sentencia de desestimación de la personalidad no implica que desaparezca la sociedad. Ni la nulidad. Muy bien, acá Betina aportando los errores habituales de los exámenes. Ni la disolución, ni la nulidad, ni que... Simplemente que para quien demandó se corre el velo, se desestima. Para quien demandó no existe esa persona jurídica. No se reconoce como persona jurídica. Me gustó ahí más lo de Gabriel. Para esa persona no reconocemos la personalidad jurídica. Claro. Hago una pregunta. Si yo no reconozco para esa persona la personalidad jurídica, ¿qué consecuencia tiene? Que el que está detrás de la persona jurídica tiene que responder con su propio patrimonio. Más o menos. Responden los socios de forma ilimitada. Los socios responden igual. ¿Por qué? Yo No les hago una escuché la pregunta. pregunta. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, Carolina. La pregunta es, desestimamos la personalidad. Eso quiere decir que para quien demandó, la personalidad jurídica no existe. Para él, como dijo Gabriel. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Y acá debe decir, todos usaron la palabra responsabilidad. ¿Por qué usamos la palabra responsabilidad? Porque alguien tiene que responder. Porque son los socios los que van a responder. O sea, doctor, Son responsables. ¿no es que, o sea, la persona jurídica tiene una personalidad completamente distinta a la de sus miembros? Es decir, que entonces los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos en los que expresamente se prevén que así sea, que así respondan, o lo que disponga la ley. En realidad, profe, quiere decir que se le atribuye el acto a los socios como si lo hubiesen realizado ellos mismos. ¿Lo escucharon todos a Ricardo? Exacto. ¿Me dan cuenta que dijo algo? Pero yo lo que quiero, porque acá es donde se equivocan los exámenes y este cuatrimestre no quiero que se equivoquen. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre lo que dijo Ricardo y lo que dijeron todos los demás? Pero está bien que se hayan equivocado hoy. Yo lo que no quiero es que se equivoquen en el examen. Hoy no importa. Hoy es el error que ayuda a aprender. No estamos hablando de responsabilidad. Y acá algo que yo quiero machacar un poco, ustedes van a ser abogados. Entonces, como abogados, no tenemos que hablar en forma imprecisa. Tenemos que ser precisos. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la teoría de la responsabilidad? ¿Quién se anima? Alterum non ladere. Exactamente, Pablo. El lápiz lo contestó, miren qué lujo. Respondés por cada daño que vos ocasiones. Se trata de volver la situación atrás y si no se puede, tratar de arreglar lo máximo posible el daño. Bueno, acá no sé si comercialista, acá vamos a tener un buen civilista. Pero perfecto lo de Pablo. La responsabilidad es reparar el daño causado.
Yo lo decía a veces con unas palabras no tan jurídicas que me enseñó un profesor. Rompe y paga. Pero es eso. Ustedes acuérdense, pues se van a acordar de esto. El rompe y paga. Responsabilidad es eso, reparar el daño causado. Pablo lo dijo mucho mejor. Pero es eso. El viejo 1109 del Código Civil, el que cause un daño a otro debe repararlo. El Código Civil y Comercial actual es un poquito más amplio, porque dice que responsabilidad implica la obligación de prevenir el daño y repararlo cuando ocurrió. Pero siempre estamos hablando de daño y reparación. Entonces ahora vuelvo a desestimación de la personalidad. Acá yo no estoy hablando de daño. No necesito probar daño. No estoy hablando de reparar nada. Les escribió Betina en el chat. Es un tema de imputación. Vuelvo al comienzo de la clase al Centro de Imputación Diferenciado de Obligaciones de Hugo Richard. ¿Qué es la persona jurídica? Un centro diferenciado de imputación de derechos y obligaciones. En mi gusto, esta ficción del legislador que me dice, bueno, ustedes crearon un sujeto de derecho, por lo cual, cada vez que este sujeto de derecho contrate, esos contratos yo se los voy a imputar, a atribuir a este sujeto ficticio. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Ezequiel y yo armamos la sociedad, entonces contratamos personal. ¿De quién son empleados? De la sociedad, no ni de Ezequiel ni mío, de la sociedad. Compramos un galpón para almacenar mercadería. ¿El galpón de quién es? De la sociedad. ¿Sí? Todos los derechos y obligaciones se atribuyen a la sociedad. Ahora, si en algún momento, a pedido de alguien, se desestima a esa persona jurídica, el galpón pasa a ser de Ezequiel y mío, en condominio. El empleado pasa a ser empleado de Ezequiel y mío. ¿De eso va a derivar responsabilidad? Probablemente. ¿O no? En Astesiano no derivó responsabilidad. Derivó que los bienes pasaron a ser de los hermanos y Astesiano pudo iniciar acciones sucesorias. ¿Sí? Por eso yo les cuento Astesiano, para que vean que no necesariamente es un tema de responsabilidad. Puede ser que atrás venga responsabilidad. Esto está, pues miren que casi siempre pregunto y la respuesta me empieza a hablar de responsabilidad. Y ya fueron para otro lado. Es un tema de imputación. Es un tema de decir, bueno, por la teoría de la ficción yo imputé todas estas relaciones jurídicas a la sociedad. Si se desestima la personalidad, para esta persona que se desestimó, todas esas relaciones se imputan ¿a quién? Y la ley dice a los socios y controlantes que lo hicieron posible. O sea, socios y los controlantes que serían otras personas que sin ser socios controlen la voluntad de la sociedad. No Por eso tampoco es una teoría, perdón Dani, que tampoco es una teoría para administradores, que es el otro error que cometen siempre en los exámenes, hablar de que es una teoría que imputa actos a los administradores. Está claro que es para los socios, por lo menos por regla. Después, Sí, en claro. algún caso concreto, encuentran, porque, a ver, ¿por qué yo les conté toda la historia? Porque quiero que sepan de dónde viene. Si yo, a través del abuso del derecho, puedo demostrar que quienes manipularon a la sociedad fueron los administradores, y a lo mejor les voy a poder imputar a ellos. Pero el artículo de la ley no está escrito para administradores, habla de socios y controlantes. ¿Me entendieron todos la teoría, digamos, cómo llegamos? ¿Hacia ahora podemos leer la ley? ¿O a alguien le quedaron dudas? No sé si dejé en el chat algo sin preguntar, sin contestar, creo que no. No, cuando... No. O sea, ¿quedó claro? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Ezequiel. Por ejemplo, en materia laboral, una sociedad, quien realiza los aportes previsionales y que no los realiza debidamente, pero sería que fuera el administrador, no uno de los socios, respondería el administrador. Fíjate que estás mezclando cosas, me estás hablando de responsabilidad.
pero para correr el velo en el sentido de los aportes previsionales que debería hacer la empresa por donde trabaja el trabajador, no se realizan y se le imputaría al que debe realizarlo o al dueño de la sociedad. Y a ver. Es una causal igual. O responde solidariamente. A el ver, socio. Te voy a anticipar algunas líneas y la vamos a ir comentando de a poco a lo largo de la materia. Si me decís a mí por esta vía, yo creo que por desestimación creo que ninguno de los dos. Pero no te lo digo definitivamente, habría que ver el caso. Pero hay algo que acá todavía ni entramos, lo vamos a ver dentro de algunas clases, que es la llamada teoría del órgano, por el cual cuando actúa un administrador se entiende que está actuando la sociedad, no era a título personal. Con lo cual, en principio, ningún acto del administrador le va a generar responsabilidad personal. Salvo, supuestos que vamos a ver más adelante, cuando viole la ley, con lo cual a lo mejor si acá hay una violación de la ley puede llegar a tener alguna responsabilidad personal, pero por otras causas, nada que ver con esto. O cuando vaya en contra de lo que los socios le dieron para administrar. Bueno, ahí o sea, puede o no llegar a tener cuando se salga él, por cuenta de él. Claro, pero en ese caso podría llegar a tener responsabilidad, y ahí sí vamos a hablar de responsabilidad. Porque solo en ese caso, claro. ¿Cuál va a ser su responsabilidad? Reparar el daño que causó, al desobedecer, al violar la ley. Claro. Pero no a no ser que los socios lo rectifiquen. Claro, a ver, te tendría que seguir agregando un montón de cosas. Pero no, está bien. La clase de hoy, ahí sí estaríamos hablando de responsabilidad, de responder por un daño causado, que es un tema que vamos a trabajar mucho más adelante. Pero hoy no estoy hablando de responsabilidad. Hoy estoy hablando de personalidad jurídica y la contracara. Cuando en ciertos casos de abuso saco la personalidad jurídica. Y es un tema de imputación, no de responsabilidad, no de reparar el daño causado, sino de atribuir actuación. Yo lo que digo, regularmente la actuación de la sociedad se atribuye a la persona jurídica. En estos casos anómalos, cuando hay abuso, ante quien demanda, yo corro la personalidad jurídica, corro el velo e imputo la actuación a los socios que están detrás. Hago de cuenta que no hay persona jurídica. ¿Sí? En base a todo lo que explicó, sí. Gracias. Claro. No quiero irme a responsabilidad porque justamente los voy a confundir, que es lo que no quiero. Dentro de 3 o 4 clases vamos a tener una clase que vamos a hablar un montón de responsabilidad. Claro. ¿Sí? Pero déjame hoy no meterme para no confundir. Gracias. ¿Sí? Bueno. Vuelvo, así tratamos, 8:25 tratamos de ir cerrando. ¿Alguien se anima a leer ahora el tercer párrafo del 54? Doctor, perdone, antes de que continúe, a ver si entendí esta parte que habló. Si se llega a desestimar la sociedad, entonces vendría a ser un tema de imputación y no de responsabilidad, ¿no? Exactamente, la desestimación es un tema de imputación. ¿Qué quiere decir eso? Atribuyo actuación. ¿Qué es actuación? Obligaciones, titularidad de relaciones jurídicas, titularidad de bienes, deudas. A ver, me está escribiendo Antonella que no escucha. ¿Los demás me están escuchando? Sí. 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 Es un tema de tu conexión, Antonella. Pero tenés... no, que no se te escucha a vos. Perfecto. ¿Me querés preguntar por el chat algo o preguntarlo por el chat? Se hace la pregunta, que me acuerdo que creo que a vos te he oído mal en algún tema de inoponibilidad. Bueno, mientras escribe así le contestamos. Doctor, una pregunta. Sí. La doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿se puede aplicar a otras personas de existencia ideal? Mira, me diste pie y Antonella está preguntando lo mismo. El tema es este. Históricamente, te vuelvo a decir, como esto nace de la jurisprudencia, y le contesto a la vez a Antonella, como esto nace de la jurisprudencia, yo te diría que sí. Porque vos con los mismos argumentos que en los años 70
le aplicabas la desestimación a las sociedades, se lo podías aplicar a cualquier persona. Ahora con el Código Civil y Comercial con más razón, porque ahora tenemos dos normas de desestimación. El 54 ter en la Ley de Sociedades y el 144 en el Código Civil y Comercial, que es para todas las personas jurídicas. Igual antes del Código Civil y Comercial se aplicó a alguna asociación civil con base en principios generales de derecho. Hoy, obviamente, ya hay norma. Ahora, la pregunta que hoy cabría hacer es, el 144 y el 54 ter son distintos. Pero se podría decir que el 144 mejoró lo que establecía el 54, ¿no? Se podría decir, en realidad, claro, si vos lees Nissen, él te va a decir que se mejoró, entonces porque él redactó el 144. Claro, no, por eso, como estuve leyendo a Nissen, por eso le preguntaba. A ver, es que por eso voy a aclarar. Ahora, si te doy mi opinión, yo también creo que se mejoró. Yo estoy con Nissen. Creo que el 144 es mejor que el 54. Totalmente. Es más, creo todavía que se podría mejorar el 144, pero el 144 es mejor. Ahora, que sea mejor, que es un razonamiento subjetivo, para mí es mejor. A lo mejor Betina me dice que para ella es peor. Mejor o peor depende de qué nos gusta más. Ahora, ¿se aplica o no? Los autores no están de acuerdo. Yo personalmente creo que el 54 se aplica a las sociedades y el 144 a las demás personas jurídicas. Y que el 144 no se aplica a las sociedades. No porque me guste, pues la verdad me gustaría que se aplique porque creo que es mejor. Pero yo creo que el 150 me marca la diferencia y me dice cuando yo tengo norma específica, prevalece la ley. Con lo cual yo creo que no puedo aplicar el 144 a las sociedades porque tengo una norma específica, justamente en los puntos donde hay diferencia, tengo que ir al 54. ¿Sí? O sea que se podría decir que el 144 se puede aplicar para cualquier ilegalidad y el 54 para una aplicación estricta. No. Yo creo que no. Yo creo que el 54 se aplica a las personas jurídicas y a las sociedades y el 144 a cualquier persona jurídica que no sea sociedad. A ver, estoy dando opinión. De todos modos, vos no estás acotado al 54 si podés sostener un abuso del derecho. Si vos podés demostrar un abuso del derecho, vos te podés olvidar del 54 e irte al artículo 12 del Código Civil y Comercial, como se hacía cuando no existía el 54. ¿Está claro? Ahora, el 144 yo creo que no lo podés aplicar porque tiene puntos de contradicción con el 54 y ante la contradicción me prevalece la ley de sociedades. Opinión mía, pero Nissen, por ejemplo, dice lo contrario. Nissen dice que se aplica, y además dice que el 144 prevalece. Sí, pues él decía que la ley especial imperativa está por encima de la ley general imperativa, por eso me confundí. Le vuelvo a decir, estamos hablando de temas que obviamente son discutibles, y además no te olvides que estamos con un Código Civil y Comercial que acaba de cumplir 5 años. Todavía se está discutiendo. Igualmente no es el único Nissen. Porque yo te dijera solo Nissen, bueno, como él es el que escribió el 144, pero no es el único que lo dice, ¿eh? Muchos autores entienden que el 144 prevalece. Yo creo que no. Me gustaría, porque me parece mejor norma, pero creo que no, que prevalece el 54. Ahora, ¿alguien se anima a leer el 54, el tercer párrafo? Yo lo leo. Bueno. Inoponibilidad de la persona jurídica, personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, a ver, se imputará... Acá. Te interrumpo y después seguimos. Entonces, fíjense que acá empieza, ¿cómo empieza la norma? La actuación. Entonces, todo lo que leamos después se aplica a actuación, ¿sí? ¿Y qué es la actuación?
cómo se manejó la sociedad, los actos de la sociedad. Yo a veces digo que es un punto intermedio entre acto y actividad. ¿Qué quiero decir? Actuación no requiero que sea toda la actividad, pero tampoco Sería- un acto. ¿Sí? Cuando yo hablo de la actuación, hablo por lo menos de un conjunto de actos coordinados. ¿Está claro? No quiere decir que toda la actividad, pero tampoco un acto aislado. ¿Cuál sería la diferencia con un acto aislado? A ver, por ejemplo, si una sociedad realiza un acto, ahora vamos a suponer, una sociedad libra un cheque y te lo entrega a vos, en pago de honorarios profesionales. Y después, como se da cuenta que no tiene fondos, va y denuncia el extravío del cheque para que no te lo paguen. Eso es un acto destinado a perjudicarte a vos. ¿Sí? Sí. Todos me entienden el argumento. Sin embargo, yo entiendo que eso no alcanza para desestimar. ¿Por qué? No hay actuación, hay un acto. Ahora, si tengo una sociedad que cada vez que no tiene plata denuncia los cheques, y esto es una actuación coordinada, ahí creo que sí. Y no creo, como dicen, por ejemplo, la postura de Lorenzetti, el ministro de la Corte, esterilizada en fallos, es más extrema. Él dice que toda la actividad tiene que perseguir el fin de dañar. Yo no me animo a ir tan lejos. Creo que no hace falta, porque si no, con que yo haga un acto lícito o genuino ya está. Entonces, yo creo que cuando la ley me habla de actuación, no puso, creo que no está mal el artículo de esa redacción. No hablo ni de un acto ni de toda la actividad. Hablo de un conjunto de actos coordinados. ¿Sí? ¿Podría referirse a los actos emanados de los órganos de la sociedad? ¿En qué sentido? Y cuando quedan comprendidos no solo las maniobras que tengan como víctimas, por así decirlo, a terceros, sino también a algunos de los integrantes de la sociedad. A ver, acá estamos hablando de que alguien o un grupo de personas utilice a la sociedad en perjuicio de otros. Esos otros podría ser un socio minoritario. No es lo habitual, pero podríamos encontrar un caso. En el libro de Richard él habla de una desestimación invertida en un caso en el que justamente un socio minoritario la plantea en relación a los mayoritarios que la usan en su contra. Pero a ver, estamos hablando del caso anómalo. La regularidad del instituto no está pensada para eso. Está pensada para los terceros que se encuentran con que los socios utilizaron a la sociedad como una herramienta para perjudicarlos. ¿Sí, Cristian? Sí, doctor. A ver, ahora no sé, después obviamente como ustedes empiezan a leer la bibliografía de base van a encontrar otros casos. Richard hace todo un argumento muy interesante de la desestimación invertida, que es cuando la plantea un socio, pero no es lo que vas a encontrar en jurisprudencia, no es lo que vas a encontrar en la práctica habitualmente. Habitualmente tiene que ver con actuación de la sociedad, como recién les leyó Ariadna, que tiende a encubrir fines extrasocietarios, o sea, utilizo a la sociedad para fines que no son de la sociedad, o para perjudicar a terceros, violar la ley, la buena fe y el orden público. ¿Se entendieron entonces los supuestos? Acá amanece ese un modo de actuar sostenido. Yo diría, en principio sí. Ahora, no quiere decir sostenido a lo largo de los años. Yo puedo realizar una actuación en 15 días que justifique la desestimación. No es un acto, es una actuación. ¿Qué es una actuación? Yo la definiría como un conjunto de actos coordinados. Normalmente la actuación es sostenida en el tiempo. Pongo un ejemplo. Yo constituyo una sociedad, con mi esposa somos socios nosotros, ponemos a nombre de la sociedad la casa en la que vivimos, los autos, el departamento de Mar del Plata y algún otro bien que tengamos, no sé, un departamento que tenemos como inversión. La sociedad no tiene ninguna actividad. En la casa vivimos nosotros, en el departamento de Mar del Plata vamos nosotros, los autos los usamos nosotros. ¿Para qué lo hacemos? Esto es demasiado habitual.
Para que si yo tengo algún problema por ahí, ninguno me venga a demandar, no me encuentra nada, yo soy insolvente. Entonces, ¿qué pasa si alguien me demanda a mí? Bueno, puede pedir la desestimación de la personalidad. Es decir, que estos bienes en realidad no son de la sociedad, porque la sociedad nosotros la utilizamos como una actuación que encubre fines extrasocietarios, insolventarnos a nosotros. Ahí Manesia puso en el chat receptáculo de bienes. Sí, Ricardo Niza nos llamaba depósitos de bienes. Es lo mismo. Entonces, ¿se podría desestimar la personalidad? Yo creo que sí. Si yo descubro que una sociedad está creada al solo fin de poner bienes a su nombre para que los verdaderos dueños no respondan, yo como acreedor de los verdaderos dueños puedo plantear la desestimación. Creo que sí. Tengo que probarlo. Entonces, ¿se entendió cuál es el supuesto? Vuelvo a decir, la actuación de la sociedad que encubra persecución de fines extrasocietarios o el perjuicio a terceros, a la ley, al orden público. Te animás, creo que Ariadna estaba leyendo, ¿te vas a seguir o repasalo y no la veo ahora en pantalla? Ah, sí, acá. Estoy acá. Bueno, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible. Quienes responden. Sí. Ahora vamos a ver el final. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Cuando se dan esos actos, la actuación de la sociedad es un mero recurso para perjudicar a terceros, para violar la ley, para conseguir otros fines. ¿Qué puede hacer el juez? Le imputa esa, ¿qué cosa? La actuación. Vuelvo al sujeto, entre comillas, pues no es un sujeto, pero al sujeto de la frase. La actuación se le imputa a los socios o controlantes. ¿Ven qué es lo que dije al principio? Que no hablamos de responsabilidad. Ahora voy a ir al último párrafo porque al final ya habla de responsabilidad. Pero hasta acá, ven que no hablamos de responsabilidad. Hablamos porque el mismo artículo lo dice. ¿Qué? El mismo artículo lo nombra de imputación y no de responsabilidad. La desestimación es la imputación de esta actuación a los socios o controlantes que lo hicieron posible. Leyéndolo del artículo se entiende un poco mejor por qué se utiliza esa palabra y no la otra. Claro, pero en realidad porque yo les conté toda la previa. Claro, toda la historia. A ver, sí, por eso me dediqué un rato largo a esto, porque es donde quiero que dominen esta herramienta. Porque esta herramienta se puede usar, no sé a qué se dedica cada uno de ustedes, pero esta herramienta se puede usar en derecho laboral, en familia, en civil parte general, en derecho fiscal, ¿sí? En sucesiones. ¿Qué? En sucesiones. Y con un poquito de agudeza, no así lisa y llanamente, pero con un poquito de agudeza, hasta en penal. Transmitiéndola, no literal, pero la pueden aplicar. Puede llegar a fundamentar una acusación o una defensa. Claro, en verdad todo el tiempo que usted estuvo hablando de los fallos que nos dijo que eran de hace mucho tiempo, se estaba refiriendo siempre a este artículo. No, los fallos son previos al artículo. El artículo es del año 83. Sí. El artículo se funda en la jurisprudencia. Es al revés. Claro, está bien. Claro, está bien. Sí. Sí, en verdad usted nos contó de los fallos para que podamos entender esto. Claro, el artículo legisla un instituto que ya existía. Claro, en la jurisprudencia. Claro. Ahora, sí. Yo la corté a Ariadna y ahora le voy a dejar que termine la ley. Ahora, acá casi la doctrina bastante pacífica reconoce que al artículo le faltó una coma, que no está en el artículo. Se imputará a los socios y contratantes que lo hicieron posible, quienes, y más que una coma, yo a veces digo que faltaría una palabrita, que es el además. Yo diría quienes, además, y ahora la dejo leer a ella. Responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. A ver, ¿por qué digo que le faltó el además? Porque al final viene la responsabilidad. Pero la responsabilidad no es el centro. Obviamente, si yo con este desvío de la actuación
además causé un daño, lo tengo que reparar, obviamente. Pero la regla del artículo no es la responsabilidad, es la imputación. Y puede no haber responsabilidad. ¿Sí? Y les digo más, hay 2 o 3 fallos que yo, así como critico el uso abusivo de esta figura, también critico algunos fallos que la restringen demasiado. Hay varios fallos, yo he leído, hay uno de la Corte incluso, con voto de Lorenzetti, donde dice que para aplicar esta postura yo tengo que demostrar que la sociedad es insolvente. Yo me pregunto por qué. Si esto no tiene nada que ver, no es reparación de daños, es imputar actuación. ¿Sí? Entonces, acuérdense, y esto es lo que quiero un poco dejar como cierre de la clase, acuérdense que acá lo que estamos hablando es de imputar actuación. Yo lo que digo, si desestimo la personalidad, acá, para quien desestimó, no existe este centro diferenciado de imputación de derechos. No existe. Le atribuyo todas las relaciones jurídicas a los que están detrás. Un fuero donde se aplica mucho, a veces bien, a veces mal, es el fuero laboral. Por eso yo pregunté si lo habían visto en derecho laboral. Muchas veces cuando el trabajador demanda, cita el artículo 54 y dice por tal o cual motivo los socios deben responder por mi indemnización. Como dije, a veces se plantea bien, a veces se plantea mal. Cuando hay una mera remisión al artículo 54, cuando el único argumento es que se pagaron sueldos en negro o no se pagaron los aportes, mi opinión está mal aplicado. Se podría intentar llegar por otras vías a la responsabilidad, se puede, no por esta. ¿Por qué? Porque pagar sueldos en negro, por lo menos en principio, no es una actuación destinada a perjudicar. Distinto sería si yo le pago los sueldos en negro a una masa enorme. O no enorme, pero si hago una actuación generalizada. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia de aplicarlo? Imputo la relación laboral a los socios, con lo cual demando a los socios como empleadores. ¿Está claro? Pero tengo que demostrar la actuación de la sociedad destinada a perjudicar a terceros. Como actuación, no un acto o un par de actos. ¿Sí? No es una norma para sancionar cualquier violación a la ley. Es una norma para sancionar el abuso de la persona jurídica. ¿Sí? Porque, a ver, violar la ley la violan las personas jurídicas y las personas humanas. Y cada violación de la ley tiene su sanción. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la persona jurídica que es usada por las personas humanas habitualmente, podría ser por otras personas jurídicas, para interponer a una persona jurídica, para violarla, para perseguir un fin extrasocietario, para perjudicar a terceros. Fíjense que el artículo 54, aunque a muchos no nos gusta, habla de un mero recurso para. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ser una mera herramienta para perjudicar a terceros. No es el simple perjuicio a terceros que me justifica la aplicación de la norma. ¿Está claro? Ahora, si aplico la norma, ¿qué hago? Imputo. La relación laboral, bueno, lo que estoy diciendo, los verdaderos empleadores son los socios. Entonces los demando. No es un tema de responsabilidad. ¿Está claro? ¿O alguien todavía está con dudas? No, está bien, la responsabilidad puede venir después. Primero la imputación. Exactamente. La desestimación es un tema de imputación. Está bien. Bueno, yo con esto cierro. Los temas, creo que los más importantes los di. Obviamente les quedan cosas para leer a ustedes. Para eso tienen el cronograma con todo el desarrollo de temas. Lo que les pido es, al margen de ver lo que no vimos y cualquier cosa preguntar, revean este tema y consulten, porque suele ser un tema de muchos problemas a la hora del examen. Y ahí en el cronograma estaban algunos artículos del Código Civil. Yo los leí, esos también, ¿no? Sí, sí. Del 145 al 154, creo. Claro, a ver, el Código Civil y Comercial, en el capítulo Personas Jurídicas, sobre todo hasta el creo que es el 163 o 164, hasta justo antes de que empiece asociaciones,
les da normas que son para todas las personas. Con lo cual, obviamente, en este caso nos complementan la ley de sociedades mientras no se contradigan con la ley de sociedades. Si hay contradicción, prevalece la ley de sociedades. En principio, más adelante vamos a hacer algunas precisiones. Bien, gracias. Ya que me preguntaste, Gabriel, sobre este tema, les cuento. Este jueves, obviamente esto es invitación, el que pueda y le interese, no es obligatorio de ninguna manera. Este jueves yo voy a dar en la facultad, pero por Zoom, como es todo ahora, ¿no? Una charla en el que una de las partes que voy a tocar bastante es esta influencia del Código Civil y Comercial en las sociedades. Es una charla, la facultad organizó todo durante agosto, todo un ciclo de charlas de profesores de la facultad sobre el Código Civil y Comercial a 5 años de la reforma. Y mañana, los que puedan, mañana a las 5 de la tarde, hay una que va a ser muy interesante, que es de Sociedades Sección Cuarta, que la va a dar Rafael Barreiro, el titular de cátedra también de personas jurídicas. El que puede, escúchela, porque les va a ser útil. Total, ¿Dónde sale eso? ¿Qué? ¿Dónde sale publicado? ¿Dónde sale publicado el sitio? En la página de la facultad seguro que está, lo organiza la Secretaría de Extensión Universitaria, porque es abierta a la comunidad, es gratuita, lo único que se tienen que inscribir mandando un mail y ahí les mandan los datos para conectarse al Zoom. Bueno, gracias. La de mañana se la recomiendo, que la va a dar Rafael Barreiro, sobre sociedades de sección cuarta. Y el jueves voy a hablar yo un poco de mi personalidad y un poco de todo esto de la influencia del Código Civil y Comercial en las sociedades. Todo puede ser información útil, ¿no? Obviamente, me imagino que a lo mejor algunos trabajan y no pueden o cursan otra materia, pero los que puedan... Otra materia. Por eso, los que puedan, los invito a total, sale gratis. ¿El jueves a las 5 también? El jueves a las 5 es la mía. Ahí les puso Cecilia el mail para inscribirse. Y mandan un mail ahí y les pasan todos los horarios. De hecho, les mandan por cada actividad que va a haber directamente el link de Zoom y todo. Está bueno. A ver, y hay otra. Gracias. Yo te recomiendo la de hoy y la del jueves porque son de sociedades. Pero igual ya creo que termina esta semana. Le llegó tarde el aviso. Pero los demás días también hay. Me parece que iba a estar... había una de concursos también interesante de pie de casa. No me acuerdo si miércoles o viernes. El viernes, El viernes. 28. Pues también, a ver, todas son temas interesantes, todos son análisis un poco de, bueno, qué pasó en estos primeros 5 años de Código Civil y Comercial. De hecho, desde el principio de agosto está la facultad que hizo prácticamente una por día. Pero bueno, los que quieran, la del mañana y la del jueves son de sociedades. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra duda de lo de hoy? Doctor, yo le puse en el chat, por las dudas que no lo haya leído, si el trabajo práctico es individual. A ver, Los grupos sí. o grupal, como había dicho, que nos armáramos de a 4. No, De hecho, lo que nosotros yo nos le estuvimos subo, armando. este es individual. Cuando yo se lo subo al campus sin decir nada es individual, porque quiero, es más, a ver, trabajo de reflexión individual. En algún momento a lo mejor les digo grupal y se los aclaro. Igual no se olviden porque no me mandaron ninguno los grupos. Uno solo me mandó una consulta si podían ser 3, que les dije que si no tienen otros me lo manden, pero yo después le voy a agregar a alguien más. ¿Mandamos la lista de los integrantes? Sí, mándenme, puede ser por mensaje de grupo, la lista de los 4 integrantes con los DNI de cada uno. Y los que no tengan grupo, mándenme, aunque sea, bueno, soy fulano de tal, quiero integrar un grupo, pero no tengo con quién. Y yo les hago de Celestina y los uno. Bueno. De acuerdo. Y les pido, por favor, desestimación, vuelvan a releerlo, escuchar la clase, repásenlo porque es un tema para madurarlo, comprenderlo y si tienen dudas, vuelvan a preguntar en las clases. ¿Sí? Usted las está subiendo acá en el aula, ¿no? No te escuché. No, habló la señora. Primero. Digo que siempre tomamos desestimación en los exámenes y siempre terminamos con la responsabilidad en lugar de la teoría de imputación de actos. Por eso insistimos tanto en esto, porque ahora son orales y bueno, tenemos esta posibilidad de volver a rever los temas. Bien, gracias. Pero, no, que las clases, los audios los está subiendo, ¿no? En el aula virtual.
Sí, subí la clase pasada y esta, a Sí, veces yo si lo se vi queda hoy. un par de horas lo subo mañana, pero Sí, no lo sí. subo. Lo subo y los dejo. Si quieren volver a verlo, no sé, cuando están llegando al parcial, quedan subidos cada uno en su clase. Gracias. Incluso Bueno. tienen los de las comisiones anteriores. Claro, yo no les subo el link porque si no les voy a hacer embrollo, pero si los buscan en YouTube están los de cuatrimestre pasado. Sí, sí, están. Sí. Sí, bueno, no los descargo, quedan ahí. Bueno, entonces lo que les pido es que lean esto y después la actividad que les mandé, tómense un rato para pensarla, porque lo importante es, yo creo que en ese pensar, les puse 3 preguntas, las 3 para pensar, y eso los va a ayudar a comprender lo que vamos viendo. ¿Sí? La finalidad es más entender los temas que repasar. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. bueno, el miércoles creo que siguen con Cecilia y con Adrián, así que yo los veo el otro lunes. Gracias, profesor. Bueno, Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias por todo. Chao, Ceci. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao.